En un futuro posapocalíptico, donde la violencia es la única ley y la civilización ha sido reducida a cenizas, un hombre camina en solitario por el páramo para defender a los débiles. Su nombre es Kenshiro. Allá donde va, rivales sedientos de sangre lo esperan para derribarlo, y en cada episodio, este guerrero libra batallas a muertes para cumplir su destino. Hoy, Hokuto no Ken, conocido en Occidente como el puño de la estrella del norte, es un ícono cultural innegable, con más de 100 millones de copias vendidas en todo el mundo. Su influencia ha traspasado generaciones, pero detrás de la acción intrepidante, el arte intrincado y los diálogos inolvidables que se grabaron en las mentes de los lectores, existe una historia oculta. Esta es la crónica de cómo el destino unió a 3 hombres para forjar una de las mayores obras maestras en la historia del manga. Retrocedamos a finales de la década de 1970. En Japón, las principales editoriales de manga libran una batalla encarnizada para captar la mayor cantidad de lectores. En este escenario altamente competitivo, nuestra historia comienza desde la perspectiva del dibujo. Tetsuro Hara, nacido en 1961, criado en Saitama, al norte de Tokio, era un joven con un rendimiento escolar bajo y nula habilidad para los deportes. Durante su adolescencia, Hara encontró refugio en las páginas de manga cómicos de gigantes de la industria, como Fujio Akatsuka. Desde su infancia, Hara cubría cada trozo de papel que encontraba con dibujos. A los 21 años, sabiendo que su talento radicaba en la ilustración, aunque sus habilidades para contar historias eran frágiles, decidió buscar una oportunidad en el departamento editorial de la prestigiosa revista Weekly Shonen Jump. La revista, famosa por su popular catálogo, siempre estaba a la caza de talentos frescos. Hara presentó su portafolio esperando conseguir al menos un puesto de asistente. Llevaba consigo una historia inacabada sobre un detective defectuoso. Para ser honestos, la narrativa simplemente no funcionaba. Sin embargo, un editor de 24 años llamado Nobuhiko Hori, una figura en ascenso que más tarde traería éxitos rotundos, como Ojo de Gato o Cat A, vio algo extraordinario más allá de los bordes ásperos y la narrativa deficiente del joven artista. Lo que cautivó a Hori fue los densos y detallados marcos de Hara, una propuesta visual que no se parecía absolutamente a nada de lo que la revista estaba publicando en ese momento. Hori asignó a Hara a un puesto de asistente y lo convirtió en su mentor. Creía que, con la experiencia adecuada, podrían crear un manga completamente diferente al resto. Durante los siguientes 3 años, esta asociación comenzó a dar frutos. Hara escribió una serie de historias independientes, ganando incluso un premio. Finalmente estaba encontrando su base. Para su próximo proyecto, Hara quería basar su protagonista en una estrella de acción. Su mayor inspiración era Bruce Lee. A Hara le fascinaba la pura potencia en movimiento de Lee, sus músculos ondulantes, los dientes apretados y su capacidad para usar las artes marciales y despachar a oponentes que lo doblaban en tamaño. Pero también sentía una profunda admiración por el actor japonés Yusuke Matsuda, famoso por sus personajes rudos, fríos, implacables en el cine y la televisión. Hara quería fusionar lo mejor de ambos íconos de la pantalla en un solo protagonista de artes marciales. Pero el editor, Nobuhiko Hori, tenía otros planes. Observando la enorme popularidad del motocross en esa época, Hori estaba convencido de que podía trasladar la emoción y la adrenalina de las carreras de moto a las páginas de un manga. Aunque Hara no compartía en absoluto la confianza de su editor, aceptó el reto. Así nació el primer manga serializado de Tatsuo Hara, Iron Don Quijote. Hara aprovechó la oportunidad y entregó todo su esfuerzo, pero la respuesta de los lectores fue helada. En menos de un mes de su lanzamiento, la editorial ya estaba buscando una salida. Iron Don Quijote fue cancelada tras apenas 10 semanas de publicación. Hara quedó completamente devastado. Había fallado y el propio Hori fue quien tuvo que desconectar el soporte vital de la obra. Era un momento crítico.
Hori le dejó claro a Hara que solo tendría una oportunidad más para demostrar su valía en la industria. Frente a este ultimátum, Hara tomó una decisión determinante. Convenció a su mentor de regresar a su idea original y hacer un manga sobre artes marciales chinas. Pero surgió un problema de diseño fundamental. Todo manga de artes marciales que aspirara a un éxito necesitaba técnicas secretas y mortales. Ambos hombres estaban estancados. Ninguna de sus ideas superaba la prueba. La respuesta llegaría de una forma fortuita. Caminando cerca de su oficina, Nobuhiko Hori entró a una librería de segunda mano. Allí, entre estantes empolvados, encontró un libro sobre puntos de acupuntura chino. Este descubrimiento fortuito fue la génesis del Hokuto Shinken, el arte letal marcial del asesinato que destruye el cuerpo de un oponente desde dentro hacia afuera. Juntos publicaron una historia corta, un one-shot, en las páginas finales de una revista mensual de manga. El protagonista era un estudiante de secundaria llamado Katsumi Kenshiro, nombrado así en honor al judoka ficticio Sugata Sanshiro. Esta historia contenía los elementos basales que pronto dominarían la serie regular. Fue en estas páginas donde Kenshiro pronunciaría por primera vez su línea más icónica, una frase que trascendería el papel. El impacto fue inmediato. Los lectores de la revista votaron abrumadoramente el one-shot de Hara como la mejor historia de la publicación. El 13 de septiembre de 1983, en la Weekly Shonen Jump lanzó oficialmente Hokuto no Ken. La nueva serialización coloca a un Kenshiro mayor, más maduro, en un escenario completamente nuevo, vagando solo en un páramo que había quedado yermo y devastado tras una guerra nuclear. El nuevo Kenshiro era un hombre de pocas palabras, que utilizando los secretos del Hokuto Shinken, triunfaba sobre oponentes aparentemente imbatibles semana tras semana. Los lectores se enamoraron perdidamente de la escala épica y asombrosos gráficos que Hara plasmaba. Sin embargo, producir 20 páginas de arte terminando cada semana era una tarea titánica, mucho más difícil de lo que el joven dibujante había imaginado. La presión del editor era constante e implacable. En lugar de relajarse con el éxito y dejar que el artista bajara el ritmo, el editor hizo crujir el látigo para mantener los estándares altísimos, aunque le dio al artista libertad absoluta para diseñar las escenas de acción. Hara nunca dejó de cumplir. Sus visuales deleitaban a la audiencia. Introdujo conceptos visuales radicales, como los gritos de muerte poco convencionales. A medida que los oponentes de Kenshiro mordían el polvo, explotando desde adentro, emitían extraños y guturales gritos finales. Estos lamentos de muerte, surgidos directamente de la fértil y excéntrica imaginación de Hara, eran tan inusuales que los propios correctores de estilo de la editorial tenían serias dificultades para entenderlos y aprobarlos. Pero el éxito masivo de la obra no podía sostenerse solo con dibujos hiperdetallados y vísceras. Faltaba el peso narrativo. Es aquí donde entra el segundo punto de vista de nuestra historia. El guionista, su nombre es Buronson. A diferencia de Hara, Buronson, nacido en una familia campesina de Nagano, era el menor de 6 hermanos. Para escapar de la pobreza, se unió a la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón en cuanto tuvo la edad suficiente. Durante sus 7 años de servicio militar, forjó una amistad que cambiaría su vida con Hiroshi Motomiya, un hombre que se convertiría en un exitoso autor de manga. Tras dejar las Fuerzas Armadas, Buronson pasaba sus días en el estudio de Motomiya. No tenía talento para el dibujo y era pésimo asistente gráfico, pero tenía un don innato para contar historias. Animado a probar suerte en la escritura, su primer relato fue aceptado rápidamente. Tras el éxito de la serie Doberman Deka,
su perfil como guionista comenzó a elevarse. Curiosamente, la participación de Buronson en Hokuto no Ken fue una obra del azar. Originalmente, era solo un nombre más en la lista de candidatos del editor Hori. Solo cuando la Shonen Jump no logró llegar a acuerdo con su primera opción de escritor, Hori recurrió a él. Buronson leyó el one-shot original de Hara y le gustó el concepto de un maestro de artes marciales en un mundo estilo Mad Max. Confiado en sus instintos, entregó el primer guión de la serie regular con una gran confianza. Sin embargo, al ver el asombroso nivel de arte terminado de Hara, Buronson sintió una profunda intimidación. Se dio cuenta de que tenía que elevar su propio nivel dramático para estar a la altura de esos dibujos. Este salto de calidad se evidenció rápidamente en el vital episodio número 2. El guión inicial dictaba un simple enfrentamiento, pero Hori insistió que la historia necesitaba un núcleo emocional. En este episodio reescrito, Kenshiro se encuentra con un anciano en el páramo, cuyo bien más preciado no es el oro o el agua, sino una pequeña bolsa con semillas de arroz. En un mundo arrasado, esas semillas representaban la única chispa de esperanza para el futuro humano. Kenshiro, conmovido, murmura: «Ha pasado un tiempo desde que conocí a un ser humano real». Pero la tragedia ataca brutalmente. El anciano es asesinado por una pandilla de motociclistas. La furia de Kenshiro estalla, ejecutando una venganza mortal e implacable con el Hokuto Shinken. Tras la masacre, Kenshiro esparce las semillas sobre la tumba del anciano, cerrando el episodio con un destello de esperanza. Los editores de la revista quedaron impactados por la profundidad de la historia. Este episodio no solo estableció la dirección moral y el tono sombrío de toda la obra, sino que forjó un inquebrantable vínculo de confianza entre Hara, Buronson y Hori. A medida que avanzaba la historia, la genialidad narrativa de Buronson se hacía evidente al entrelazar elementos visuales creados por Hara, los cuales inicialmente no se les había dado un significado profundo. Tomemos como ejemplo las icónicas 7 cicatrices en forma de la osa mayor en el pecho de Kenshiro. Originalmente, Hara las había dibujado por puro atractivo estético. Sin embargo, en el episodio 8, Buronson construyó una historia de fondo magistral para justificar esas marcas. Kenshiro fue derrotado y torturado por Shin, un hombre que le robó el amor de su vida y le perforó el pecho 7 veces, dándole al protagonista el motor psicológico definitivo para vagar por el mundo destruido. El desarrollo del manga era vertiginoso y orgánico, no había una planificación a largo plazo. Cada episodio se construía sobre el anterior, guiado siempre por los comentarios de lectores que Hori vigilaba de cerca. En ese constante crecimiento, Buronson añadió a la mitología un trío de personajes fundamentales, los hermanos mayores del estilo Hokuto. Primero apareció Yagi, un símbolo de astucia y la crueldad humana más abyecta. Luego se introdujo a Toki, un guerrero pacífico que utilizaba las letales artes marciales secretas para curar en lugar de dañar, simbolizando la máxima compasión. Finalmente hizo su entrada el rival absoluto, Rao, el hermano mayor, un gigante imponente, cuyo único propósito era la dominación total. Para Rao, la ley suprema era la supervivencia del más apto. Su ambición desmedida, su poder abrumador, lo destinaban a convertirse en el oponente final y definitivo de Kenshiro. Sorprendentemente, durante los 5 años de intensa colaboración para crear este universo, Tetsuo Hara y Buronson casi nunca se encontraron cara a cara. Todo pasaba a través del editor Hori, quien guiaba y exigía a cada uno por separado, extrayendo la genialidad de ambos sin importar la diferencia de 8 años de edad entre el guionista y el dibujante. La crudeza y dramatismo que Buronson impregnó en sus guiones no provenían únicamente de la ficción. Antes del lanzamiento del manga, el escritor había viajado por Camboya, un país que recién salía de la pesadilla del régimen genocida de Pol Pot. Ahí Buronson vio montículos de esqueletos, apilados a los lados de las carreteras. Comprendió de primera mano la realidad de que a millones de personas se les había arrebatado la vida por el simple hecho de ser vulnerables.
En ese mundo real, la debilidad era, literalmente, una sentencia de muerte. Esta devastadora experiencia real se infiltró directamente en el ADN de sus personajes y sus diálogos. Los habitantes del páramo, en la obra de ficción, son supervivientes natos, forjados por una violencia que Buronson había atestiguado en la vida real. Su autenticidad emocional es la razón por la cual las palabras de los personajes resuenan con tanta fuerza hasta el día de hoy. La épica culminó en la batalla final entre Kenshiro y Rao, un combate a muerte donde Hara dibujó cada golpe, cada onza de sangre y sudor, exprimiendo hasta el límite de sus capacidades físicas. Por el margen más estrecho posible, Kenshiro emergió victorioso, pero incluso en la derrota, Rao se mantuvo indomable, antes de expirar, manteniéndose en pie, con el puño apuntando al cielo, pronunciaría la línea final que definiría su legado y la obra entera. No me arrepiento de nada en la vida que he llevado. El peaje físico para Tetsuo Hara fue irreversible. La presión de dibujar marcos intrincados semanalmente durante 5 años provocó la pérdida casi total de su visión en su ojo derecho. Hoy en día, asistido por su equipo, sigue dibujando las historias que le placen a su propio ritmo. Por su parte, la férrea dirección de Nobuhiko Hori lo llevaría años más tarde a convertirse en el editor jefe de la Weekly Shonen Jump, alcanzando el récord histórico e invicto de imprimir 6.5 millones de ejemplares en una sola semana. En 1988, el telón cayó oficialmente sobre la publicación semanal de Hokuto no Ken, una obra maestra monumental nacida por la casualidad, forjada por 3 hombres con talentos únicos y temperamentos distintos. El sacrificio visual de Hara, la profundidad cruda de Buronson y la visión comercial implacable de Hori no solo marcaron a toda una generación en Japón, sino que erigieron un pilar inamovible en la historia del manga. Una estrella que, pase lo que pase, nunca se apagará. ¡Wacha!